Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Edwin Santiago y este es el ministerio La Palabra Divina, a donde hablaremos de temas bíblicos que para algunos será de gran controversia, pero para muchos será de gran bendición. Acompáñenme en estos minutos en este gran estudio titulado La batalla en el mundo celestial que no vemos, y esta es la segunda parte del estudio. Y voy a comenzar con la pregunta: ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Y vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 15. Y dice así el versículo 12 en adelante: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí en el capítulo 28 de Ezequiel nos está hablando al principio del rey de Tiro, pero también nos está dando una referencia a Satanás, al enemigo, ¿no? ¿Y quién era el enemigo? Era un querubín grande, protector, precioso, que Dios había creado de piedras preciosas, como acabamos de leer, que estaba en el santo monte de Dios y se paseaba en las piedras de fuego. Era perfecto en todos sus caminos, hasta que se encontró maldad en él. Y si vamos en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15, vamos a ver el por qué cayó este querubín protector precioso que Dios había creado. Dice en Isaías capítulo 14, comenzando en el versículo 12, dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Eso es referente al enemigo, Satanás. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Mira lo que dice el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Y qué fue lo que le pasó a este querubín grande protector? Que se encontró maldad en él. La maldad fue que le entró altivez, se quiso ser igual a Dios, subirse a lo más alto, serse semejante al Altísimo. Eso fue su pecado, y su pecado lo llevó a caer. La Biblia nos enseña que Satanás es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Él es un mentiroso, un engañador, y como dice la Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar. Él tentó al mismo Jesús, al mismo Jesús él tentó. Y dice en Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8, vamos a ver un ejemplo sobre Jesús siendo tentado por Satanás. Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8, y dice así, comenzando en el versículo 5: y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento
en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Gloria a Dios. El enemigo pensaba que intentar al divino maestro con darle el reino, todos los reinos de la tierra, pero la respuesta divina le dice a él, el maestro divino, le dice a él: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es un ejemplo a nosotros que tenemos que usar la palabra de Dios contra el enemigo, ¿verdad? La palabra de Dios es poderoso. Vamos a ver otros versículos aquí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Efesios 2, versículo 1 y versículo 2. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el enemigo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él es el príncipe de la potestad del aire. Ya hemos visto que Él es el querubín, un querubín grande que Dios había creado. Es llamado el lucero, hijo de la mañana. Ahora Él es el príncipe de la potestad del aire. Satanás, el adversario, el engañador, el tentador. Nos dice aquí en otro versículo, 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es el Dios de este siglo. El Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cómo Él ciega el entendimiento de los incrédulos? Le pone doctrina falsa, pensamiento falso, esto de la evolución, que Dios no existe, y le ponen sectas y cosas que para engañar al hombre, para que el hombre no venga a la luz del evangelio, ¿no? Para que el hombre no venga a la luz del evangelio. Él ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué más podemos ver del enemigo? 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza de algo que atrae, algo espléndido, pero al fin y al cabo es un engaño. Él trata de imitar algo bueno, pero al fin y al cabo no lo es. Es maldad, es una mentira, es un engaño, ¿no? Y por eso es que tenemos que prepararnos y orar por aquellos que no han venido a la luz todavía. Orar por ellos, ¿no? Que vengan a la luz de Cristo. Hay que predicar el evangelio, mis hermanos. Hay que compartir el evangelio al mundo. Y dice aquí también la palabra de Dios, y vamos a Judas, versículo 9, porque Judas no tiene capítulos, tiene versículos. Judas versículo 9, y vamos a ver un versículo interesante aquí. Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vemos algo bien interesante aquí, que Miguel está contendiendo, disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y la pregunta es: ¿para qué quería el diablo
el cuerpo de Moisés. Interesante. Otra cosa que vemos aquí es que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A veces hacemos el error de reprender al diablo, y nosotros no podemos reprender al diablo. Dice la Biblia que podemos resistirlo, dice la Biblia que podemos usar la palabra contra él, pero el Señor es que puede reprender al diablo. Yo creo que sería mejor decir: el Señor te reprenda, ¿no? Vamos a ver otro versículo aquí que bien interesante, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 10. 1 Corintios capítulo 11 versículo 10. Y esto es un versículo bien interesante y quiero que pongan mucha atención a este versículo. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 10: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Lo voy a leer otra vez. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Yo cuando leí ese versículo por primera vez, yo dije: wow, ¿qué quería decir el apóstol Pablo con eso? ¿No? Y ahora que estamos haciendo este estudio, vamos a indagar un poquito más en eso, lo que los ángeles pueden hacer, ¿no? Sus habilidades. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 13. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Y dice así: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Wow, interesante. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y eso me vino a la mente en Génesis capítulo 18 y capítulo 19. En Génesis capítulo 18, Abraham hospedó a tres varones. Tres varones vinieron a visitar a Abraham. Dos de ellos eran ángeles y uno era el Señor. Y dice la palabra que ellos lavaron sus pies y comieron. Abraham le dio de comer a ellos. Y ellos comieron y lavaron sus pies. Y vemos otro ejemplo en el capítulo 19 de Génesis con Lot. Lo mismo le pasó a Lot también. Dos ángeles le visitaron, eran hombres que lavaron sus pies y también comieron, ¿no? Ellos hospedaron a ángeles, y estos ángeles vinieron en forma humana. Quién sabe si nosotros nos hemos encontrado con un ángel y quizás no nos dimos de cuenta que era un ángel, ¿no? Porque es lo que dice la Biblia. Pero algo bien interesante. Bueno, mis hermanos, voy a finalizar esta noche con este estudio. Para el próximo estudio vamos a seguir estudiando sobre este asunto, sobre este tema. ¿Cuál es el plan de Satanás? Va a ser el próximo video. ¿Cuál es el plan de Satanás? Y sobre este tema, de la batalla del mundo celestial que no vemos. Pero antes de irnos, quisiera hacer una pregunta bien importante. ¿Conoces a Jesús como su único Salvador personal? La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y usted se pregunta, ¿qué significa eso? El nacer de nuevo. Esto es lo que significa el nacer de nuevo. El nacer de nuevo es precisamente usted tiene que reconocer que es pecador. Usted tiene que reconocer que es pecador y arrepentirse. Dice la Biblia que por cuantos todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni uno justo. Y dice que la paga de pecado es muerte. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Número 2, tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primeramente usted tiene que reconocer que es pecador, arrepentirse, y segundo, creer en Jesús por fe en Jesucristo, ¿no? Y usted se pregunta, pues, ¿cómo puedo hacer eso para ser salvo? Simplemente con una oración. A donde quiera que usted está, ahora mismo, usted puede orar, decirle: Señor, perdóname por mis pecados. Sé que soy pecador. Sé que Cristo murió por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó. Sálvame, Señor, cambia mi vida. Y si lo hace con un corazón sincero, el Señor te salvará. Él es un Dios grande y misericordioso para salvar. Espero que haya tomado esa decisión esta noche. Bueno, mis hermanos, ahora me despido. Recuerden que me pueden buscar en YouTube, La Palabra Divina. Este es su servidor, Edwin Santiago. Hasta la próxima, y que el Señor me los bendiga.